Eduardo, señalabas el precio como una variable fundamental que explica, bueno, el acceso por un lado, pero también el fenómeno del bachaqueo. ¿Cómo resolver eso? ¿Con sinceración de precios, con ajustes de precios, con eliminación de los controles? Sí, el precio es el equivalente de cambio que se establece entre dos personas. Ahora, ese equivalente lo fija quien tiene el poder sobre los dos. Por ejemplo, cuando un campesino lleva un saco de caraotas a un bazar y lo quiere cambiar por un par de zapatos, un vestido, quien tiene el poder es el que fija el equivalente de cambio. En este caso es el dueño del bazar, o en el caso del camión que compra los plátanos, es el camionero. El caso de la cava que compra el pescado, es el dueño de la cava que tiene la tecnología, tiene la cadena de frío, puede conservar el pescado. Ese poder hace que él fije el precio. Entonces, cuando uno de los actores quiere abusar del otro actor, es cuando interviene el Estado. Claro. Interviene el Estado y ejerce su poder y fija el equivalente de cambio. Entonces, nuestra economía requiere de una regulación. ¿Por qué? Porque por las características de la economía, nosotros no tenemos una economía muy amplia donde exista mucha oferta, ¿no? Sino que la oferta es limitada por la presencia de oligopolios, de monopolios. Entonces, es importante, es casi esencial que el Estado intervenga para regular el equivalente de cambio, para que la gente pueda, para que quien ostenta el poder, en este caso, que es el comercializador, el comerciante, el productor, no abuse del que consume. Pero eso implica también que el Estado debe, además de controlar, regular los precios, debe incentivar la producción para aumentar la oferta. Exacto, sí, porque solo la regulación no es suficiente. Si no hay oferta, cualquier regulación no tendría ningún sentido tampoco, ¿no? Porque no resuelve el problema de raíz, que es la producción. Sí, O la oferta. claro, nosotros sufrimos un proceso de desindustrialización. Después de la caída del bloque soviético, Estados Unidos como poder hegemónico en el mundo, incentivó la creación de áreas de libre comercio, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el TLC con Canadá, México, Estados Unidos. Entonces mudó la industria hacia, por ejemplo, en el caso de la CAN, mudó la industria a Colombia, y desindustrializó el resto de los países. Todo ese fenómeno se dio desde el año 89 hasta el año 92, 93. Ya cuando firmamos la CAN, prácticamente todos los laboratorios transnacionales farmacéuticos, las industrias químicas, las corporaciones habían mudado para Colombia y se abrieron las fronteras para que el comercio fluyera, pero a nosotros nos negaron la producción a partir de esa época. En eso no tuvo nada que ver el comandante Chávez, porque él llega al poder a partir del año 98 y entonces ya el país se había desindustrializado, los campos industriales, los parques industriales habían cerrado. ¿No era conveniente en ese momento implementar una política de industrialización creando condiciones más favorables para la inversión y para la producción? Es que nuestra industrialización, que surgió en el año 1941, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue un modelo de ensamblaje, un modelo de industria que impuso los propios Estados Unidos como vencedor en la guerra, donde es una industria totalmente dependiente de materias primas. Entonces, aunque nosotros podíamos producir, no estábamos produciendo, estábamos ensamblando. Y ensamblamos todo, vehículos, medicamentos, ensamblamos hasta un cerdo, porque se compra la genética, se compra la vacuna, se compra el alimento, todo se compra y se ensambla aquí. El arroz también se ensambla aquí, se compra la semilla, el agroquímico, todo lo que es el pesticida, todo eso. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ¿Qué se debió hacer? Sí, nosotros tenemos que retroceder hasta 1941, cuando se implementó ese modelo desarrollista, industrial dependiente, y que nos llevó nos generó este problema estructural, porque tenemos un problema estructural que tenemos que resolverlo, ¿no? De la oferta, que tiene que ver con la oferta. Que tiene que ver con la producción, con la y oferta, la oferta, porque sí. tenemos la industria que nos implementaron, que nos instalaron, es una industria dependiente de materia prima. Entonces siempre requieres de divisas, de las divisas del petróleo para producir. O sea, ningún industrial
es capaz de producir sin divisas, si no hay una renta petrolera. Entonces, todo depende de la renta No, petrolera. hay una burguesía importadora, rentística, que no se Claro, preocupó en generar dólares. esa burguesía industrial que surgió después del 41, en el 89, algunos quebraron, otros se convirtieron en importadores. Ya tenían el mercado y se convirtieron en representantes. Estados Unidos decide industrializar Colombia porque la oligarquía colombiana fue más complaciente con la legislación laboral. En Colombia el gobierno prácticamente ha cedido todo lo que son los derechos laborales a las corporaciones y ellos prefirieron irse a Colombia que inclusive quedarse en Venezuela durante la Cuarta República, porque eso se dio durante la Cuarta República. El bachaqueo, ¿cómo combatirlo en este contexto tan complejo? Sí, hay que analizar la situación y tiene diferentes formas de combatirlo, ¿no? Y tiene diferentes momentos. O sea, estamos llegando un poco tarde a combatirlo porque se ha generalizado. O sea, nosotros cometimos el error de no controlarlo desde un principio, en sus inicios, cuando estaba incipiente, había que combatirlo. Eso tiene Incluso funciona abiertamente, sin ningún tipo de sanción ni represión. Casi es una clase social, los bachaqueros. Entonces, el tema es que hay un componente delincuencial. Bueno, esa parte delincuencial hay que combatirla por el tema de la inteligencia y el trabajo policial. Pero tiene otro fenómeno que es la parte social, que tiene que ver mucho también con la disponibilidad de los productos. Recuerda que todos los alimentos pasan a través de un embudo, que es el sistema de distribución. El sistema de distribución está controlado, en el caso de los alimentos, por 3 actores. Un actor es la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA, que agrupa lo que es los Central Mairense, Lubebras, Unicasa, o sea, todos estos supermercados que conocemos. Después está Macro Micro, la cadena holandesa, y lo que antes era Éxito Cada, que ahora es Bicentenario. Esos 3 actores son los que tienen el control de la distribución de todos los alimentos. Así, no importa si se producen en Venezuela o se importan. Todo pasa por ese embudo. Si nosotros hacemos un mapeo de los establecimientos de esos supermercados, nos encontramos que todos están ubicados en los cascos centrales de la ciudad. O sea, geográficamente están en el casco central. Hacia los barrios no hay sistemas de suministro. O sea, hacia Petare arriba no hay. En el 23 de enero no hay supermercados. Toda Catia, toda la parroquia Sucre de Catia, que es sumamente populosa, hay 2 supermercados importantes, 2 centros de suministro importantes donde se surte toda la parroquia Sucre. Uno es el Unicasa, que está en la avenida Sucre, y otro es un Central Mairense que está en la laguna de Catia. Entonces, y todos se tienen que surtir de ahí. Caricuao, Macarao, todo lo que es el suroeste de la ciudad, igualmente se surten de un Macro que está en la Yaguara y un Bicentenario que está en la redoma de la India. Pero hacia todo Caricuao, que es una ciudad prácticamente, lo que hay son dos centros de suministro muy pequeños. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer en ese caso? Del punto de vista geográfico es necesario intervenir el sistema de distribución, de suministro. La propuesta del presidente Chávez de la nacionalización de Éxito Cada era una manera de romper con ese oligopolio que había en el sistema de distribución. Nosotros que contamos, el Estado que cuenta con ese sector de la cadena de distribución, teníamos que haberlo desarrollado más. Eso tenía que convertirse en un elemento importante en la distribución. Claro, bien controlada, vigilada. Había que incorporar la clase trabajadora, cosa que no se hizo por errores que se cometieron, pues. Y entonces no hemos podido desmontar esos oligopolios, no hemos podido luchar contra ellos. Entonces nuestra economía, si se rompen los controles, bueno, simplemente caemos en el caos, porque de una vez quien tiene el poder
va a querer abusar del que consume. Entonces tú sugieres que se mantengan los controles. Sí, los controles Pero son para necesarios. muchos los controles son los causantes de las distorsiones. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.